Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Vale, yo sé que tu tiempo es muy valioso. Entonces, me presento, mi nombre es Constanza Garzón, yo soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y dentro del curso de modelos de intervención nos piden, yo escogí el contexto de familia. Entonces debemos hacer una entrevista a una psicóloga que su trabajo sea en el ámbito familiar. Ok. Entonces, quisiera, por ejemplo, saber cuántos años de experiencia tienes en el contexto familiar. Bueno, entonces mi nombre es Juliet Velázquez, soy psicóloga, yo me gradué en el 2016 y a partir de este año inicié a trabajar en toda la parte familiar. Digamos que mi enfoque siempre ha sido muy familiar, sea desde el lugar donde me encontraba contratada o de manera independiente, que es como me encuentro pues actualmente, se han abordado cada uno de los casos familiares. ¿Por Ok, qué? Primero, porque inicialmente todas las cosas que se evidenciaban y los factores de riesgo, la mayoría era la familia. Entonces esto me llamaba mucho la atención, como que poder comprender, porque dentro del municipio donde yo estoy, uno de los factores de riesgo mayores era el grupo familiar. ujú, muy bien. Doc, ¿cuáles son las funciones, según tu criterio, de un psicólogo familiar? ¿Qué hace un psicólogo familiar? Digamos que un psicólogo familiar prácticamente lo que busca es no orientarse solamente en un individuo, sino en ver a la familia como un sistema que de uno aporta al otro y que el otro complementa al otro. Entonces, Ok, si tú como mamá estás bien, esto es lo que tú le puedes brindar a tus hijos. Pero ujú, si tú como mamá o como papá no te encuentras adecuadamente, pues esto es lo mismo que le vas a proyectar a tus hijos. De la misma manera, sea algún cuidador o sea los hijos con sus padres. ¿Sí? Es como que si falla uno, algo no va a estar bien y va a estar temblando la estructura o el sistema que estamos manejando. Entonces, básicamente esto es lo que se mira. vale, Doc, gracias. Si pudieras hacer un DOFA de la psicología familiar como experiencia profesional, ¿cuáles serían esas oportunidades y esas deficiencias o esas debilidades de esta profesión? Bueno, yo creo que así como es muy bonito trabajar con la familia y en muchas cosas y en muchos aspectos es mucho más sencillo que trabajar con una persona, verla como un individuo. También a veces se dificulta porque no todas las personas del núcleo familiar tienen la misma disposición. Entonces tú puedes encontrar casos y abordar familias en las que tú tengas una muy buena disposición por parte de los papás, pero no de los chicos, o por parte de los chicos, pero no del papá. O entonces la mamá quiere dar todo de ella o en una terapia de pareja, pero resulta que la otra persona no quiere. Entonces tienes que Ok. tú primero entrar como a sensibilizar y a ganarte a esas personas para poder iniciar un proceso terapéutico y de intervención, porque si no, no va a ser posible. Y hay muchas situaciones en las que a ti te cancelan terapia, te dicen, no, mejor veámonos en 8 días, no, es que me pasó tal cosa, ¿no? Y empiezan a alargar el proceso hasta que simplemente lo abandonan y es una, digamos que, de como de las fallas que se encuentran dentro de esto. Es mucho más sencillo que tú coordines con una sola persona para hacer la intervención que coordinar con 4, 5, 6 familias que son tan extensas y lograr una buena actitud de parte de ellos, porque esto también influye mucho cuando trabajamos con adolescentes. Ujú. Hay adolescentes que sencillamente no quieren y si no les nacen tú no los puedes obligar. Entonces digamos que primero es como un trayecto de sensibilización, de generar un vínculo con ellos para luego poder entrar a lo que es la intervención como tal. ¿En qué campos profesionales o laborales mejor podemos encontrar un psicólogo familiar? Bueno, yo creería que en cualquiera, de hecho, un psicólogo familiar puede ser un psicólogo forense, un psicólogo clínico, un psicólogo social, comunitario, educativo, porque entonces tenemos el orientador en la institución que sí o sí en cualquier situación va a tener que apoyarse en la familia. Y tenemos al psicólogo clínico que resulta que le llegó un niño con un trastorno, con una depresión, y sí o sí su primera red de apoyo del niño es la familia. Entonces, digamos que básicamente en todas las áreas siempre se debe abordar lo que es la familia, porque es uno de los factores más importantes dentro de cualquier situación que se le pueda poner al ser humano. Y si tú lo ves, puede ser un factor positivo o puede ser un factor negativo, un factor de riesgo que nos esté trayendo consecuencias frente a diferentes situaciones. Entonces, para mí,
psicólogo familiar o este ámbito se da desde cualquier enfoque que tú lo trabajes o llegues a Ujú. abordar un caso. Ok, pero ¿en qué, digamos, en qué sectores de la economía puede trabajar un psicólogo familiar? ¿Puede trabajar en un hospital, en un colegio? Sí, entonces tenemos los hospitales o los centros de salud, tenemos las alcaldías municipales, tenemos las dependencias de la alcaldía, entonces ICBF, Comisaría de Familia, Inspección de Policía, depende, digamos que la cantidad de población que tenga el municipio. Tenemos también las instituciones educativas y tenemos también entidades fiscalía y demás que buscan no solamente la parte legal, sino también la parte de verificación de derechos en cuanto a lo que es un núcleo familiar. Digamos que en este caso se descartaría de cierta manera lo que es la psicología organizacional para un tema de familia, porque son muy pocas las empresas que realizan una visita domiciliaria para saber cómo es el entorno familiar de la persona que van a contratar. Entonces, no diría que no se utiliza allá lo que es la psicología familiar, pero son muy pocas las empresas en las cuales podemos evidenciar y te dicen, ah, bueno, dentro del proceso de selección te va a hacer una visita donde debe estar tu familia para verificar cómo es esto, ¿sí? Sí, Entonces, digamos que total. es uno de los entornos en los que menos se ve lo que es la psicología familiar, pero en todos los demás, yo considero que se trabaja y se aborda de la misma manera. Perfecto. Según tu experiencia, ¿cuáles son las problemáticas que más se evidencian en el entorno familiar? Bueno, digamos que yo lo tengo como sectorizado de una u otra manera, porque si hablamos de las problemáticas que se evidencian en adolescentes, entonces hablamos Ujú. de lo difícil que es un hijo cuando entra a esta etapa, si no se tiene una buena comunicación asertiva, si no se tiene una buena experiencia de escucha activa, si no se tiene resolución de conflictos, también la parte, digamos, de saber cuáles son los patrones de crianza que usan los padres de familia porque puede ser que los conflictos se den a raíz de yo como papá no estoy de acuerdo con que mi esposa esté castigando de esta manera a mi hija. Entonces ella Sí. la castiga y yo le levanto el castigo. Ajá. ¿Sí? Y aquí empieza a haber una problemática. Si los papás no tienen una buena comunicación asertiva, una comunicación que sea como efectiva y una canalización adecuada de las emociones, ya tenemos una situación que nos está generando un malestar emocional y que debemos entrar a abordar. Y que no solamente genera malestar entre los adultos, sino también entre los niños o entre los demás integrantes de la familia. Entonces, yo creería que se puede evidenciar dependiendo como las etapas de vida en la que estén. En un adolescente fácilmente podemos hablar del consumo de sustancias psicoactivas, pero en un niño de 5 Sí. años no lo podríamos hacer. Y en un adulto, entonces también lo podríamos verificar, pero teniendo en cuenta los patrones que ellos han traído y las costumbres que a veces son tan marcadas y son tan fuertes entrar a hablar de este tema. O sea, a mí el papá me puede decir fácilmente, no, es que a mí me criaron a punta de juguete, como ellos le Ujú. hablan a uno, y yo Sí, no sí, voy a sí. criar igual porque yo soy un hombre derecho. Entonces tenemos que entrar a verificar cuáles son esos patrones de conductas frente a la crianza que el papá trae por sus creencias, por lo que vivió, por el contexto en el que se desarrolla y demás. Entonces yo creo que está como muy, muy dividido dependiendo de los grupos de edades en los que estemos trabajando. Vale, no. En este momento, ¿en qué te desempeñas? ¿En qué desempeñas tu rol como psicóloga familiar? Bueno, actualmente, como te mencionaba, yo estoy trabajando de manera particular. Estoy abordando casos de todas las edades. Tengo en este momento una chiquitina de 6 años que empezó a presentar conductas de desobediencia, de no seguir conductas ni patrones de crianza, los cuales ya estaban establecidos y de un momento a otro retrocedió. Cuando entramos a verificar, el papá se fue del país hace 3 meses, entonces digamos que se inicia nuevamente un proceso de Ujú. fortalecer este vínculo, aún él esté en la distancia, y obviamente con el cuidador y la figura materna, fortalecer estas pautas de crianza que al no estar, digamos que su primer rol paterno que ella tenía como autoridad, pues esta autoridad familiar disminuyó y ella sintió que ya Vale. no había. Entonces vemos que es una niña muy chiquita a la cual hay que hacerle un abordaje muy amplio dentro de lo que son la canalización de las emociones como primera medida. Ujú. Tengo también un caso de una pareja que está volviendo, que está nuevamente iniciando su relación, digámoslo así. Entonces también se está trabajando con ellos metas, apoyo, comunicación asertiva, autoconcepto, autoimagen y todo esto.
Y así pues tengo varios casitos que son como diferentes, pero en los cuales cuando uno entra a verificar el proceso en el que se está llevando, la familia es uno de los primeros pilares, pues que Ujú. tenemos una de las primeras redes de apoyo. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, tantas cosas tan bonitas que uno puede trabajar con la familia desde que ellos estén de acuerdo y tengan toda su disposición. Créeme que las intervenciones son totalmente favorables. Con la chiquitina que te digo, yo apenas llevo 4 sesiones y ella ya, o sea, se ha notado el cambio muchísimo. La abuelita me dice, gracias porque lo intentamos de muchas formas y no se ha podido. Yo, ok, pero hay que mantener, porque una cosa es que yo pueda cambiar una conducta mediante las estrategias que estamos trabajando y otra es que lo podamos mantener, porque entonces Ok, no se trata de que yo le diga, listo, ya, lo lograste y en un mes ellos me vuelvan a buscar, no, ahora está peor, porque claramente las estrategias que utilizamos antes ya no nos van a funcionar, porque las abandonamos a mitad del camino. Entonces, tengo muchos casos con los que estoy iniciando, otros con los que estoy en el proceso y otros en los que ya estoy en mantenimiento y se está pues verificando en qué momento puede finalizar el proceso con ellos. ¿tú consideras que de pronto el proceso, yo creo que traumático para todo el mundo en cierta medida, como fue la pandemia, de pronto tuvo algunos porcentajes de aumento en algunas de las problemáticas relacionadas con la familia? ¿Has notado de pronto el antes y el después que digas esto empeoró? Claro, iniciando por la cantidad de casos que se reportaron por violencia intrafamiliar. O sea, este fue una primera situación alarmante dentro del municipio donde yo radico y fue la cantidad de casos que nos estaban llegando referente a violencia intrafamiliar, fuera Ujú. psicológica, física, sexual. O sea, fue algo que se incrementó de una manera que nosotros decíamos, no damos abasto. Es mucha la cantidad de gente a la que hay que ayudar, hay que apoyar y el comportamiento frente a las emociones de las personas. Las personas sí se reprimieron frente a ciertas situaciones con sus emociones. Entonces, yo tengo muchas personas conocidas que simplemente se acostumbraron a que estaban encerrados en su casa y que estaba mal decir, me aburrí, estoy cansado, quiero salir, porque era lo que yo le estaba enseñando a mi hijo. Entonces, como yo me acostumbré a reprimirme, ahora mis sentimientos están reprimidos y yo no sé cómo abordarlos, ¿sí? Luego de esto empiezan a levantar algunas normas y los niños vuelven a las instituciones educativas. Y los orientadores nos decían, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con estos niños? Porque llegaron los de 11 parecían niños de quinto, los de quinto llegaron con conductas de niños de octavo, o sea, todo estaba al revés. ¿Por qué? Porque pues claramente hubo niños que pasaron la pandemia con sus abuelos en una vereda, con sus primitos en Bogotá, digámoslo así, o los de Bogotá lo pasaron acá y se cambiaron muchas cosas dentro de los límites, de las normas, de las pautas y de lo que se venía trabajando de su familia, cambió todo. Entonces no es lo mismo que yo a mi hijo le enseñe sobre resolución de conflictos y resulta que después de pandemia yo empecé a pelear mucho con mi esposo, yo empecé a pelear mucho con mi esposa y a mí se me olvidaron todas las estrategias que yo sabía de resolución de conflictos. Y esto es lo que yo le estoy enseñando a mi hijo porque sabemos que los niños todo lo aprenden por imitación. Y entonces digamos que sí hubo un cambio extremo en aumento de casos de violencia y en el ingreso de los niños nuevamente a las instituciones educativas fue algo que, digamos que fuera de ser notorio, lo tenemos con estadísticas frente al aumento tan grande que se presentó. Y ya a nivel general que uno veía, sí, claro, también, o sea, los comportamientos de las personas fueron totalmente notorios y las formas de estrategia que se utilizaron en ese momento, cuando yo estaba trabajando en una institución, era hacer muchas capacitaciones para ayudarle a las personas a controlar sus emociones, a canalizarlas adecuadamente, a verificar sus comportamientos, sus habilidades, a construir nuevas experiencias a través de lo que estaban viviendo, porque a la gente ya también se le hacía raro retomar a un trabajo, volver, ya entonces la gente no quería, ay, pero eso no lo podemos hacer virtual, entonces uno Ujú, convocaba sí. reuniones, "Ay, pero no la podemos hacer virtual". Y entonces ya a la gente se le estaba dificultando tanto volver a la presencialidad que también nos tocó hacer un abordaje a raíz de esto y se apoyaba obviamente desde el núcleo familiar. Entonces los cambios sí fueron muy representativos a raíz de lo que fue la pandemia, pues que ninguno estábamos preparados para sobrellevarlo. Gracias, doctora. Dentro de tu quehacer como psicólogo, ¿cuáles son los modelos de intervención que consideras que estás utilizando o que rigen como tu abordaje en la intervención? Bueno, yo soy muy cognitivo-conductual.
Ok. Yo abordo mucho toda la parte comportamental de las personas y lo hago a través de estrategias que generen impactos positivos o impactos negativos. ¿Por qué? Ujú, Porque es una de las que más nos funciona con los niños, ¿sí? Puede que de pronto con un adulto esta parte de recompensa positiva, de refuerzo positivo, no me funcione tanto con un niño, pero igual me funciona. La mayoría de los casos y los abordajes que yo tengo son con niños o con adolescentes, y si hablamos de lo que es una economía de fichas o una construcción a través de esto, es lo mejor que uno puede abordar. ¿Sí? Los papás están acostumbrados a que un premio es un regalo económico, es algo monetario, o que un castigo puede ser un golpe. Y ujú. cuando yo le digo a los papás, yo le decía a una mamá, dime a quién le duele más la cachetada que le estás dando a la niña. ¿A ella, que llora No, dos yo minutos para como hacerte mamá. pataleta, o a ti como mamá? Que te Sí. queda el cargo de conciencia, que vas pensando, ¿será que le pegué muy duro y si le sale morado y va a venir ICBF y el papá me la va a quitar? Entonces yo le decía, ¿a quién le duele más? Y la mamá decía, no, a mí. Y yo conozco muchos papás que después de pegarle a los hijos van y les piden perdón por haberles pegado. Entonces yo decía, ¿tú qué estás haciendo como padre? No te estoy juzgando, pero respóndeme tú qué estás haciendo como padre. ¿Sí? Entonces digamos que para mí sí es muy importante este modelo de más bien como una recompensa positiva o un castigo negativo frente a lo que el niño le gusta, disfruta, porque es un castigo emocional. A un niño de 6 años, de 7 años, le duele más que yo le quite el celular o que yo no le deje salir al parque, que yo le pegue un pellizco. Ujú, es cierto. Entonces, yo lo trabajo con los niños más que todo a través del modelo cognitivo-conductual. Válido. En estos procesos de intervención, de psicoterapia que tú empleas, ¿implementas algún test, una prueba? Sí, depende las edades nuevamente y depende el contexto en el que se esté desarrollando. Si yo solamente estaba hablando de una situación de resolución de conflictos y verificar cómo está la pareja, no aplico ningún tipo de test fuera de, digamos, de la acción inicial que yo hago, donde yo hago preguntas concretas frente a la salud mental de la persona. Me estoy refiriendo a evidenciar si hay algún trastorno o alguna conducta que me pueda llevar a que la persona se pueda lastimar. Es decir, ¿alguna vez has tenido una ideación suicida? ¿Alguna vez Ujú. has intentado quitarte la vida? ¿Consumes sustancias psicoactivas? Porque son puntos importantes que yo sí debo tener en cuenta a la hora de entrar en una verificación. Pero en estos casos no aplico como tal un test. Pero si estoy con un niño que la mamá simplemente me dice, es que no ha pasado nada en la casa, todo está perfecto y de un momento a otro empezó a tener otros comportamientos, entro a verificar luego de una entrevista con la mamá y una entrevista con la niña, aplicar los test dependiendo las edades, dependiendo lo que cada, digamos que lo que cada situación presente. Eso es más o menos lo que realizo. Pero hay unos temas en específicos en los que simplemente, solo con la valoración, sin aplicar el test, se realiza el abordaje. Cuando has tenido la necesidad de aplicarlos, ¿qué textos has utilizado y cómo funcionan? ¿Alguno de ellos que pueda ser el que más utilices? Bueno, a mí me gusta mucho aplicar el test de la familia, el test del árbol con los niños, el Ujú. test de la figura humana, porque los niños se expresan mucho a través del dibujo, ¿sí? Y estoy hablando de niños hasta los 12, 15 años, que para ellos Sí, es mucho más fácil hacerme un dibujo donde ellos se definan, o sea, se representen a ellos, que decirles, ¿tú qué piensas de ti? Yo a un niño de 15 años le digo, ¿tú qué piensas de ti? Y él me va a decir nada, sí. que no quiero estar acá, que mis Ajá, papás me están me obligando. quiero ir. Exactamente. Entonces si yo le digo, ve, vamos a hacer un dibujo de tú me vas a representar, cómo estás ahora, qué piensas de ti, yo puedo evidenciar muchas cosas. O sea, muchas cosas desde, ay, si hizo el piso o el pastico para dibujarse él, se dibujó muy arriba, se dibujó muy abajo, se dibujó muy grande, se dibujó sin ropa, se dibujó con ropa. Y entonces estos test nos arrojan muchísimas evidencias, digámoslo así, frente a lo que yo puedo encontrar en una persona. ¿Sí? Entonces, con niños, más que todo, trabajo estos test, el del árbol, el de la familia, el del dibujo personal, para poderlo evidenciar. Con adultos o con adolescentes, realizo test de personalidad para también identificar si de pronto la personalidad de la persona es lo que me está afectando y lo que me está trayendo consecuencia dentro de una situación, o si se está presentando algún tipo de trastorno. ¿Sí? Básicamente, estos son como los test que se aplican. He aplicado un test por trastorno de déficit de atención, hiperactividad, no en niños, sino en adultos.
Y en adultos lo que trabajo también es muchos test de Ok. lenguaje, porque muchas veces la consecuencia o la situación se está dando a raíz simplemente de que yo no escucho a mi hijo, yo no escucho a mi pareja, y por eso yo al no escucharlo, pues yo me imagino una situación y genero un conflicto simplemente por una situación de lenguaje o por una falla, digamos, lo que lingüística que me está llevando a este proceso. Entonces, básicamente esos son los test que yo utilizo y que se realizan dependiendo del abordaje que tenga cada persona. Doctora, ¿tú te encuentras en el municipio de Pacho? Sí, señora, yo me encuentro en el municipio de Pacho. Y desde esa, digamos, oportunidad de tener como claro el contexto familiar del municipio, ¿cuáles crees tú que puedan ser unas estrategias de intervención, de prevención y promoción de parte, digamos, de la alcaldía que ayude a mitigar esas problemáticas en la familia? Yo siempre he pensado que uno sí debe educar y debe tener límites, pero debe hacerlo con amor, bajo, bajo la, bajo tener conocimiento de yo cómo quiero orientar a mi hijo. Y si yo como papá sé qué espero de mi hijo, es mucho más fácil que yo le ponga un límite, ¿sí? Ujú. Y yo siempre le decía a los papás en las capacitaciones, tengan claridad en los límites, porque si ustedes un día van a decir una cosa y al otro día van a pedir otra, pues el niño va a crecer confundido y no va a saber qué es lo que espera. Y Ok, llega un momento en que el papá, luego de exigirle tanto, el niño va a decir, no, no, porque es que usted hace 5 años me decía que yo no podía hacer tal cosa y luego cuando lo necesitó me dijo que fuera y lo hiciera. O sea, a mi papá no le gusta que yo vaya a la tienda cuando él está borracho y cuando él está tomando, pero si no tiene con quién dejarme, me lleva a la tienda. Entonces, ¿qué le estoy enseñando yo al niño? En este municipio, digamos que hay situaciones que se presentan mucho y es el consumo del alcohol. El sí, consumo del alcohol está normalizado dentro del municipio. ¿Por qué? Porque es un pueblo. Sencillamente por ser un pueblo se normaliza el consumo. Normalizar el consumo es que a pesar de que existe la ley de que tú como padre de familia no puedes estar en un establecimiento, en una tienda, en un comercio, consumiendo alcohol y teniendo a tu hijo ahí al lado, esto pasa acá. ¿Sí? Esto pasa en ferias, nosotros salimos a ferias, entonces vemos al papá con la cerveza en la mano y en la otra mano al niño sacándolo a dar una vuelta. Entonces yo estoy sí. normalizando la conducta del licor y muchos niños dicen como, ay, sí, es que yo me acuerdo cuando mi papá me llevaba a fiestas y me unía a 2 sillas Rimax y me acostaba ya a dormir. Entonces uno frente a eso, ¿qué hace? Uno cómo va a cambiar este patrón dentro de una familia si lo tiene que cambiar primero dentro de una sociedad. Ok. Entonces, el orientar y el educar y poner límites a través del amor, a través de una comunicación clara y de unos vínculos afectivos es lo que yo siempre he recomendado de hacer. Entonces, nosotros, yo trabajaba en la alcaldía municipal y nosotros lo que hacíamos era organizar un plan de desarrollo donde yo no solamente fuera a decir a los papás, bueno, ustedes sí saben cómo ser papás, porque yo tampoco sé cómo ser papás, ¿sí? Ujú. Pero para ser un buen papá, tú tienes que tener algunas cosas, cosas como amor, límites, respeto, resolución de conflictos, comunicación asertiva, que no sea solo lo que tú quieres, sino que tú también te permitas escuchar a tu hijo. Yo le decía a las mamás de unos adolescentes, si usted le dice a su hijo que no va a ir a la fiesta, ¿su hijo se queda en la casa o se escapa? ¿Qué es lo más probable que él haga? Entonces unas decían, no, se queda, pero la tercera vez se aburre y se escapa. Y la otra decía, no, yo le dije una vez que no y esa vez se me escapó y se peleó y lo llevaron a la estación y me pasó de todo. Y yo le decía, bueno, porque tú no te puedes centrar solamente en decir no y punto, Ok. sino que tú también tienes que darle ese espacio a él para que él te hable. No quiere decir que tú por eso vayas a ser flexible y le vayas a aceptar todo, sino que tú brindes un espacio y un entorno seguro donde así como tú hablas y tú exiges, la otra persona también te puede hablar, te puede escuchar y te puede mencionar cosas. Yo a los niños de 6 7 años les digo, ¿tu mamá qué hace cuando te recoge del colegio? Me pregunta que cómo me fue. Ah, bueno. ¿Y tú le preguntas a tu mamá cómo le fue a ella en el día? No. ¿Por qué? Porque el niño dice, bien, mami, me pusieron una carita feliz, bien, mami, me dejaron tal tarea. Y ahí se acaba la conversación mientras llegan a la casa a almorzar. Pero el niño no brinda ese espacio de decir, mami, ¿tú qué hiciste hoy? ¿Y cómo te fue en el trabajo? Papi, ¿a ti cómo te fue hoy? ¿Sí? Entonces, digamos que desde los estados emocionales, desde fortalecer muchas estrategias y muchas cosas que desencadenan lo que sería una buena estructura familiar, eso es lo que hay que abordar. No solamente enfocarnos
¿cómo hablarle bonito a mi hijo? ¿Cómo hacer que mi hijo me haga caso sin no saber manejar el estrés, las palabras adecuadas, en qué momento debo ceder, cómo no debo ceder, cuáles son los juegos, cómo fortalezco yo un vínculo con mi hijo, pero a la vez, cómo le estoy enseñando algo? Entonces, yo le decía también a las mamitas, un claro ejemplo es que los niños a los 5, 6, 7 años ya deben iniciar labores de la casa, Ujú. labores ya ponerlos a cocinar, pero empezar a decirle, tú tiendes tu cama, así la atiendan mal, así después usted Sí, como eso mamá, sí. como papá tenga que ir a retocar, pero ellos ya tienen que empezar a tener labores domésticas para que ellos sepan que tienen que cumplir con unas cosas dentro del hogar. ¿Sí? A los niños chiquitos usualmente no les gusta alzar los juguetes después de que los riegan por toda la casa. Entonces la mamá, álzalos, no, 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 ya voy, no lo hacen. Y después va la mamá o el papá y lo recogen. Los salsa, Y nos ajá. acostumbran a eso. Entonces yo le decía, ¿y por qué no se inventan? Vamos a ver quién recoge más juguetes, a la una, a las dos y a las tres. Y ustedes los dejan que ellos recojan más juguetes, pero ustedes están jugando con ellos. Entonces, mediante el juego y la comunicación, yo le estoy estableciendo una norma y un límite. Entonces, yo les decía que la crianza es difícil, pero también puede ser muy bonita. Ujú. Pero hay que ser conscientes. ¿Tú consideras de pronto que, digamos, al hablar de adolescentes y teniendo en cuenta que a veces son muy importantes las pautas de crianza en esos primeros años para tener de pronto una relación menos conflictiva en la adolescencia entre padres e hijos, es más importante la restricción o los acuerdos? Yo considero totalmente que los acuerdos es lo más importante. O sea, una pauta de crianza democrática donde yo le exija, pero también le permita hablar, es muy importante. No solamente con el adolescente, con el niño, con el joven, es muy importante que yo mantenga una comunicación y una pauta de crianza que me lleve a ser democrático, que yo tenga claros mis límites, pero que yo también le permita al niño o al joven, al adolescente ser, porque para mí es así, todos fuimos adolescentes y nosotros sabemos que cuando queremos hacer algo, lo hacemos, Ujú. estén o no estén de acuerdo los papás, ¿sí? Y ¿Cierto? entre más a uno el papá le diga, no me gusta No. ese muchachito Ujú. para usted, uno más se aferra a ese muchachito porque el papá me dijo que no, entonces yo más quiero. Entonces no es decirle sí, tome y dejarle todo fácil, pero es brindar estos espacios que yo te decía de comunicación, de confianza. Muchas veces los adolescentes solamente se dejan guiar por sus amigos, ¿sí? Porque si él me dijo, pruebe este cigarrillo de marihuana que le va a quitar ese estrés y todo lo que usted está pasando en la casa, entonces yo dije, pues me lo fumo porque él me está diciendo que me va a hacer olvidar la tristeza que yo tengo porque mi papá le pegó a mi mamá. Y yo no le puedo contar a mi mamá y mucho menos a mi papá. Entonces simplemente me lo fumé y resulta que me gustó cómo me sentí. Y Ujú. empecé a fumar marihuana. Y entonces luego me dijeron que vender marihuana daba plata. Y entonces yo ya no solo me la fumo, sino que también compro para vender. ¿Sí? Desde algo muy mínimo y desde seguir algo que un amiguito me dijo, ay, pruébela, en una fiesta, pruébela que está rica. Y yo no tuve a quién contarle, a quién preguntarle, a quién decirle. Ahí empezamos a tener fallas dentro digamos, que de todo este proceso. Y si yo tengo una familia que es disfuncional, que no se habla, que no, peor, porque Ya. no se van a dar cuenta de lo que está pasando con el chico, con el adolescente. Entonces, para mí sí es muy importante los acuerdos, llegar a un acuerdo y ser flexible, que si yo sé que yo a mi hijo adolescente le voy a dar permiso de ir a la fiesta porque se lo ganó, y yo sé que si yo a las 3 de la mañana él me va a decir, no, tan temprano, y si yo le digo a las 2, él me va a decir, a la hora que yo le diga, él me va a decir tan temprano, a esa hora hasta ahora empieza la fiesta. A mí mi hijo adolescente nunca me va a decir, sí, mamá, sí, papá, esa hora me parece perfecta. Ellos siempre van a decir, Ujú. no, pero es esa hora está empezando la fiesta, que yo no sé qué. Entonces yo ya sé que él me va a pedir una hora de más o un tiempo de más. Entonces yo como padre, pues voy a decir, bueno, si yo tengo pensado dejarlo hasta la 1 de la mañana, pues lo voy a decir que hasta las 12, para que cuando él me pida más tiempo yo le diga, bueno, está bien, pero que sea la 1 y no más. Para mi hijo yo estoy siendo flexible y en realidad lo estoy siendo porque le estoy dando permiso de ir a una fiesta, le estoy dando la confianza, pero si yo le digo a la 1, él me va a pedir más tiempo y yo ya voy a tener que pasarme del límite que yo consideraba que era el correcto. Entonces, a eso me Ujú. refiero cuando te digo que uno como padre debe tener claro qué es lo que espera de su... Y si yo lo tengo claro, yo ya a través de las situaciones puedo llegar a generar estrategias para que se dé una buena relación. Gracias, doctora. Para terminar,
de acuerdo a tu experiencia, ¿qué no está prohibido que haga un psicólogo, un psicólogo familiar en un proceso de psicoterapia? Que no está prohibido, ¿Qué está prohibido? O sea, ¿qué o no que debe está prohibido. hacer en ese contexto? Yo creo que al igual que todas las ramas o que todos los ámbitos de la psicología es involucrarse con los pacientes, con los usuarios. Llega un punto en el que uno, por más de que trate de mantener un cambio conductual, uno sabe Ujú. que uno ya debe soltar ese caso. Cuando yo siento que de pronto me está afectando más de lo que me debería afectar la situación, debo declararme impedida y remitir. Si yo sé que yo no puedo con un caso de abuso sexual, no lo intento abordar, porque lo único que voy a hacer es primero revictimizar la situación, Ok, segundo afectarme a mí y tercero afectarlos a ellos diciéndoles yo les ayudo y luego diciéndoles no fui capaz y les pongo otro profesional. Entonces yo creo que es ser conscientes de que nosotros también somos seres humanos y también sentimos y también nos duele y también nos dejamos afectar por muchas situaciones que pasan a nuestro alrededor y saber decir en qué momento debemos parar. ¿Sí? No solamente decir, ay, no, yo los voy a llenar de 20 sesiones y me voy a quedar con ellos 6 meses haciéndoles sesiones una vez a la semana porque es que es un ingreso económico que yo recibo. No, ujú, sino es ser consciente y pensar también en lo que necesita la otra persona. Entonces, para mí es un no rotundo involucrarse sentimentalmente, emocionalmente, o llegar a hacer un abordaje con personas con las que ya estoy involucrada. Entonces, ok. decir, ah, no, venga, yo le hago la intervención a mi primito y a mi tía y al esposo porque están peleando mucho. No, no porque hay un vínculo, no porque yo tengo otra relación con ellos. Entonces, ese para mí es un no rotundo. Perfecto. Doctora, muchas gracias por su tiempo y por compartir la experiencia en este ámbito del contexto familiar. Es con mucho gusto. Muchísimas gracias a ti. Buena tarde, doctora. Que Muchas estés muy gracias. bien. Hasta luego. Gracias.